Damos muchas gracias a Dios de estar aquí en esta noche y darnos la oportunidad de esta semana de oración. Esta es la bendición de la tecnología, que con un pequeño artefacto podemos llegar a diferentes países donde nos están mirando ahora mismo. Podemos orar por nuestros hermanos. Los hermanos están pidiendo peticiones de diferentes partes y le damos muchas gracias a Dios por eso. Antes de comenzar, hermano, en esta noche, el estudio de la palabra de Dios, ya hemos orado, pero a mí siempre me gusta, antes de comenzar, pedirle a Dios su bendición para estudiar su palabra. Y que pueda ponerse de rodilla conmigo, yo voy a tener unas palabras de oración. Oramos. Padre nuestro que estás en el cielo, queremos darte muchas gracias, porque en esta noche, Señor, como hijos tuyos podemos presentarnos delante de ti, porque Cristo Jesús, mi Dios, intercede todavía por nosotros. Queremos rogarte, Padre Celestial, tu bendición, una bendición especial al abrir tu palabra, Señor. Que tu palabra pueda trabajar en nuestras mentes y en nuestros corazones. Que tu palabra pueda llegar, mi Dios, a nosotros como el bálsamo que necesitamos, Padre, para vivir en este mundo, esperando tu regreso. Ahora, al estudiar tu palabra, te rogamos que tú seas nuestro maestro, abras nuestra mente y nuestros corazones, mi Dios, para poder poner allí, mi Dios, tu palabra y que tu palabra pueda hacer el efecto en nuestras vidas, de santificarnos y separarnos, apartarnos, mi Dios, para un uso santo a tu servicio y podernos presentar delante de ti aprobado. Ahora acompáñanos, bendice a nuestros hermanos que nos están viendo a través del internet, que puedan, mi Dios, también recibir tu bendición esta noche. En el nombre de Jesús, amén, Señor. Amén. Les invito a abrir la palabra de Dios. Como se anunció, se ha venido anunciando, la semana de oración que tuvimos hace unos 3 meses, hablamos del mensaje del primer ángel. Hoy vamos a continuar con esa secuencia, vamos a hablar del mensaje del segundo ángel. Y vamos a comenzar para recordar en Apocalipsis 14, 6, y vamos a leer hasta el 8. Dice la palabra de Dios: vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo, diciendo a gran voz: temer a Dios y darle gloria, porque a la hora de su juicio ha llegado. Adorar a aquel que hizo el cielo, la tierra, el mar y la fuente de las aguas. Y como resultado de no haber escuchado esta amonestación, y digo como resultado de no haber escuchado la amonestación, porque si el pueblo de Dios que vivía en el tiempo que se dio el mensaje del primer ángel hubiese aceptado ese mensaje, el segundo mensaje no hubiese tenido efecto. ¿Saben eso? Yo estaba leyendo en el conflicto de los siglos que dice el Espíritu y Profecía que si el pueblo de Dios hubiese aceptado el mensaje del primer ángel, hubiese sido sanado de todos sus males, si hubiese preparado, hubiese recibido el Espíritu Santo y Cristo hubiese venido. ¿Pero qué pasó? Hubo un rechazo. Y como resultado del rechazo aparece otro ángel. Y vamos a estudiar en esta noche el mensaje de ese otro ángel. Dice: otro ángel le siguió diciendo: ha caído Babilonia, la gran ciudad, porque ha hecho beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. Ha caído Babilonia. Yo quiero compartir con ustedes, es imposible hablar de estos mensajes sin leer el conflicto de los siglos. Por lo menos yo no puedo hablar de estos mensajes sin buscar la fuente que Dios ha dejado a través del Espíritu de Profecía para que nosotros podamos entender qué significa ese otro ángel. En la página del conflicto de los siglos 429, el que pueda
buscarlo y me acompañen en la lectura. Vamos a leer algunos párrafos de aquí. ¿Por qué es tan importante entender esto? Ayer lo compartía con unos hermanos que estaban en la casa, estaba la hermana Mirta. El primer ángel dice a alta voz su mensaje. El tercer ángel dice a alta voz su mensaje. Pero el segundo ángel no dice a alta voz su mensaje. ¿Lo leemos ahí en la Biblia? Dice el versículo 7, el primer ángel, hablando del primer ángel, diciendo a gran voz. O sea, el mensaje del primer ángel, ¿cómo se dio? A gran voz. El mensaje del segundo ángel no se da a gran voz. O sea, la caída de Babilonia no se da a gran voz. Sin embargo, el tercer ángel, en el versículo 9, también se da a gran voz. Pero ¿saben el segundo ángel cuándo se da a gran voz? En Apocalipsis 18. Y yo dije, bueno, ¿y por qué en Apocalipsis 14 el segundo ángel no se da a gran voz? Y en Apocalipsis 18 ya el segundo ángel se convierte en un mensaje proclamado en alta voz. Ya en Apocalipsis 18 dice con potente voz. Y en eso, todos esos detalles vamos a verlo en esta noche, porque hermano, el pueblo de Dios sufrió, o el pueblo que decía ser el pueblo de Dios, cuando se dieron estos mensajes, rechazó este mensaje del primer ángel. Y ustedes saben que nosotros también podemos hacer lo mismo. Esto no es historia, nada de esto está aquí como historia. Esto está aquí, ¿saben cómo qué? Como amonestación para lo que hemos alcanzado los fines de ¿qué? De los siglos. Tú estás aquí, yo estoy aquí hoy, y debemos buscar en la historia lo que pasó, porque dice la Biblia que Dios no va a permitir a Satanás que haga nada nuevo. ¿Qué es lo que viene? Tenemos que buscar la historia. ¿Cómo se va a dar el mensaje? Tenemos que buscar la historia. ¿Cómo va a terminar la obra? Bueno, tenemos que buscar en la historia cómo comenzó. Y de esa misma forma nosotros podemos entender qué nos depara el futuro. Si hay un pueblo que sabe qué le depara el futuro, es el pueblo que estudia la profecía. Y los mensajes que tienen que ver con los eventos finales detallan al dedillo todo lo que va a pasar. Aunque el mundo no lo quiera saber, hermano, nosotros sí tenemos que estar preparados. Dice aquí, Conflicto en los siglos, página 429, una amonestación rechazada. Dice aquí, hablando del primer ángel, porque para entrar en el segundo ángel vamos a hacer un bosquejo de qué pasó con el primer ángel. Dice el mensaje del primer ángel de Apocalipsis 14, que anuncia la hora de su juicio, del juicio de Dios, y que exhortaba a los hombres, o que exhorta a los hombres a que le teman y le adoren, tenía por objeto, oigan, separar de las influencias corruptoras del mundo al pueblo que profesaba ser el pueblo de Dios y despertarlo para que vieran su verdadero estado de mundanalidad y apostasía. O sea, el primer ángel, si lo hubiesen aceptado, no hubiese sido falta del segundo. ¿Por qué? Porque los hubiera sanado. Los hubiera curado, hubieran terminado la obra, el mundo hubiese sido amonestado y Cristo hubiese venido. ¿Estamos entendiendo? O sea, el mensaje de amonestación de la caída de Babilonia es porque hubo un rechazamiento ¿de qué mensaje? Del primer mensaje. Y hermano, esto es importante que nosotros entendamos. Dice aquí, con este mensaje Dios había enviado a la iglesia un aviso que de ser aceptado hubiese curado los males que la tenían apartada de él. Si los cristianos hubiesen recibido el mensaje del cielo, si se hubiesen humillado ante el Señor y tratando sinceramente de prepararse para comparecer ante su presencia, el Espíritu y el poder de Dios se habría manifestado entre ellos. La iglesia habría vuelto a alcanzar el bendito estado de unidad y fe y amor que existía en tiempos apostólicos, cuando las muchedumbres de los creyentes eran de un mismo corazón, de una misma alma, y hablaban todos la palabra de Dios con denuedo,
cuando el Señor añadía a la iglesia los salvados de día en día. ¿Eso lo hubiese hecho qué mensaje? El mensaje del primer ángel. No nos vamos a meter allí porque ya hemos hablado la semana oración pasada qué pasó. Si los que profesan pertenecer a Dios recibiesen la luz tal cual brilla sobre ellos al dimanar de su palabra, alcanzando esa unidad por la cual oró Cristo, y el apóstol describe como la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, dice hay un cuerpo, un espíritu, un mismo cuerpo y un mismo espíritu, así como fuisteis llamados en una misma esperanza de vuestra vocación, un mismo Señor, una misma fe y un mismo bautismo. Este era el plan de Dios con el mensaje del primer ángel. Traer qué cosa, unidad a la iglesia y que Dios pudiese podido darle ¿qué? Su espíritu a la iglesia, para que la iglesia hubiese brillado como Dios quería. Por eso Dios dio el primer mensaje que dice, temer a Dios, dale gloria, porque la hora de su juicio ¿a qué? Ha llegado, adoren al que hizo el cielo, la tierra, el mar y la fuente de las aguas. Pero no lo que, no lo aceptaron. Tengo otra pregunta aquí. ¿Cómo es? Está hablando en presente, ¿sí? Hoy. Es lo mismo. Es lo mismo. O sea, eso es desde allá hasta el final. Ese mensaje no fue para ellos solo. Ese mensaje también es para ¿quién? Para nosotros hoy. Ahora, ¿por qué las iglesias no recibieron el mensaje? Oigan, ¿por qué? Pero las iglesias en general no aceptaron la amonestación. Oigan, ¿por qué? Sus ministros, los pastores de la iglesia, que como centinelas a la casa de Israel, ¿para qué Dios ha puesto los pastores en la iglesia? Hemos estudiado aquí. ¿Quién es el centinela? Los pastores, los líderes de la iglesia, los que tienen que llevarse rápido el mensaje que Dios le está dando a la iglesia. Los pastores como centinela a la casa de Israel hubieran debido ser los primeros en discernir las señales de la venida de Jesús. No habían aprendido la verdad. Pero las iglesias en general no aceptaron la amonestación. Sus ministros que, como centinela a la casa de Israel, hubiesen debido ser los primeros en discernir las señales de la venida de Jesús, no habían aprendido la verdad, fuese por el testimonio de los profetas o por las señales de los tiempos. Como las esperanzas y ambiciones mundanas llenaban sus corazones, el amor a Dios y la fe en su palabra se habían enfriado. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Por qué? Hermano, las cosas del mundo que habían tomado el lugar del amor a Dios y la fe en su palabra, habían ¿qué cosa? Enfriado, y cuando la doctrina del advenimiento fue presentada, solo despertó sus prejuicios y su incredulidad. Lo mismo hoy. ¿Ustedes saben por qué hoy no se acepta y la gente no acepta el mensaje de que Cristo viene pronto y de que hay que prepararse? Porque ese mensaje pelea ¿contra qué? Contra tus deseos. ¿Ustedes saben por qué la gente hoy no se compromete con la obra de Dios? Y vienen a la iglesia. Si nosotros cogemos, el año está por terminar. El año que viene yo les invito a hacer una cosa. Vamos a hacer una lista de todas las visitas que vienen aquí. Aunque nos visitan de otras iglesias. Y vamos a ver cuántos se quedan. Vamos a ver cuántos se quedan. ¿Saben lo que pasa, hermano? Que el mensaje cuando se da como Dios quiere, ese mensaje compite ¿con qué? Con los planes mundanos que la gente tiene. Y cuando la gente tiene que decidirse por esto, dicen, bueno, es que tengo que sacrificar muchas cosas. ¿Te están entendiendo? Y eso fue lo que pasó cuando se dio el mensaje del primer ángel en 1844. La gente se le amonestó, prepárense, Cristo viene, el juicio de Dios va a comenzar, la obra de Dios requiere que nosotros nos comprometamos con ella, y la gente lo vio y dijo no. Y como resultado vino el mensaje del segundo ángel, caída es ¿qué? Porque no se quisieron comprometer. ¿Saben qué quiere decir eso?
que Dios no va a soportar a la gente para siempre. Dios te amonesta y te llama. ¿Tú no quieres? ¿Qué cosa es estar caído? ¿Qué cosa es caído? ¿Usted sabe lo que es caído? Es que por tus propias decisiones tú te cierras el cielo. Eso fue lo que pasó con el pueblo de Israel cuando rechazaron a Cristo. Siguieron allí reuniéndose en la iglesia, siguieron viviendo al templo, seguían sus reuniones prácticamente religiosas, muy religiosas, eso sí, pero desprovista de ¿quién? Del Espíritu Santo. Estaba en una condición como caída. Aquí mismo lo dice en este mismo capítulo, hablando aquí de una amonestación rechazada, Elena de White compara la nación judía con las iglesias protestantes, con las iglesias de aquel tiempo que no recibieron y con los que hoy tampoco están recibiendo el mensaje. Muy importante, porque eso no es pasado, eso es presente. Por eso digo, mucha gente viene, incluso de otras iglesias, escuchan el mensaje y dicen, ¿qué va? Esta gente exige mucho. Esta gente son muy estrictos, hermano. Aquí hay gente que ha venido y se ha ido por algo que yo he dicho, pero por eso se está yendo. Él me decía ayer, oye, pero ¿usted sabe lo que es irse por algo tan pequeño? No, el problema es que cuando el corazón está poseído por otro espíritu que no es el de Dios y uno no está dispuesto a hacer el cambio, hermano, lo mejor que hace la gente es lo mejor que decide la gente, me salgo y no, para no seguir oyendo eso constantemente, que tengo que cambiar, que tengo que cambiar, que tengo que cambiar. Yo quiero ser como soy. Y tristemente, hermano, el mensaje del segundo ángel vino por eso. Y le advierte a la gente que un rechazamiento de la verdad te pone en una condición que caída donde vas a recibir los juicios de ¿quién? De Dios. Ahorita lo vamos a leer. Sigue diciendo aquí. ¿Qué pasó a rechazarlo? A rechazar la amonestación del primer ángel, rechazaron los medios que Dios había provisto para su redención. Despreciaron el mensajero misericordioso que habría enmendado los males que los separaba de Dios y con mayor ardor volvieron a buscar la amistad del mundo. Estamos hablando de las iglesias. Lo mismo pasa hoy. Cuando la gente rechaza el mensaje de Dios, ¿se mete más en qué? Se mete más en el mundo. ¿Lo hemos visto o no lo hemos visto? Oigan, despreciaron el mensajero de misericordia que habría enmendado los males que los separaba de Dios y con mayor ardor volvieron a buscar la amistad del mundo. Tal era la causa del terrible estado de mundanalidad y apostasía y muerte espiritual que imperaba en las iglesias en 1844. O sea, eso fue allá, pero eso es desde allá hasta la segunda venida de Cristo. ¿Y saben por qué? Porque Apocalipsis 18 se va a dar al final de la historia de este mundo. Ya Apocalipsis 18 se da un poquito antes de ¿qué? Del cierre de la gracia. ¿Por qué? Porque es una amonestación para recordarle a la gente que tienes un deber ¿con quién? Con Dios. Que el juicio de Dios del primer ángel está por terminar. Dice aquí, ahora, ¿qué quiere decir Babilonia? Porque dice Apocalipsis 14:8, otro ángel le siguió diciendo, ¿ha caído quién? Babilonia. O sea, ya vemos qué pasó por el rechazo, por qué lo rechazaron. El mundo estaba en el corazón. Los pastores que tenían que haber dado la amonestación estaban tan metidos en el mundo que rechazaron a los mensajeros y llevaron a la congregación a que rechazaran a quienes, a los que traían el mensaje. Le decían a la gente, si vamos al internet todavía eso se hace hoy. Dicen de nosotros que somos fanáticos. Incluso hoy en el internet vamos a buscar una gente, cualquier predicador que hable de los adventistas dice, no, esa gente tan loco. Esa gente son unos fanáticos, son muy estrictos, demasiado exigentes. Hermano, Dios exige una separación del pecado. Del mundo. De todo lo que te lleva a qué cosa. A apartar o pisotear los mandamientos de Dios. Dios exige eso. Y sin eso, sin esa separación, nosotros no vamos a entrar en el cielo. ¿Qué pasó con Adán y Eva? ¿Por qué Adán y Eva fueron expulsados del jardín del Edén?
Y Dios era muy estricto. Oye, hermano, cuando todavía el mundo no estaba corrompido como está hoy, Dios le hubiera tirado la toalla si Dios pudiera haber hecho eso. Pero vemos que Dios no hizo eso. Dios le exige a todos los seres humanos, ¿qué cosa? Una estricta, ¿qué? Obediencia. Que la podemos lograr solamente con la ayuda ¿de quién? De Jesucristo. Nadie puede por sí solo. Aquí que nadie crea que puede por sí y que es más santo. Pues no. El secreto está en ¿qué? En nuestra dependencia de Jesucristo. Eso es el evangelio que lo estudiamos en el primer ángel. Por eso el evangelio eterno dice: temer a Dios es la gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Y el ángel salió predicando ¿qué cosa? El evangelio eterno, que no es otra cosa que ¿qué? Que el mensaje de salvación a través de Cristo Jesús. Ahora el segundo ángel te dice: tú no lo quieres ese mensaje que te salva por obedecer a Dios o mediante Cristo, entonces caída es, y lo que viene contra ti ¿qué cosa es? Es juicio. Pero hay quien quiere justificarse. Sigue diciendo aquí: ¿qué es Babilonia? ¿O a quién se considera? ¿A quién Dios considera como Babilonia? El capítulo 14 de Apocalipsis, el primer ángel es seguido por otro que dice: caída, caída es la gran Babilonia, la cual ha hecho que todas las naciones de la tierra, todas las naciones beban del vino de la ira de su fornicación. La palabra Babilonia deriva de Babel. ¿Se acuerdan de la Torre de Babel? Eso lo sabemos mucho. Y significa confusión. ¿Están entendiendo? O sea, Apocalipsis 14:8 está diciendo que las iglesias rechazaron el mensaje que Dios le dio, cayó ¿en qué? En confusión. No, pero yo soy sincero, pero estoy confundido. No, si estás confundido, el único que te puede aclarar quién es Dios con su palabra. Si con sinceridad tú buscas en la palabra de Dios, esa confusión puede quedar ¿qué cosa? Pero lo que quiere la gente hoy es que me digan lo que yo tengo que hacer. Que lo busco en internet. A ver, yo tengo que informarme en internet lo que está pasando en el conflicto entre las iglesias. ¿Por qué en tantas religiones? No, hermano. Usted tiene que buscar en la Biblia qué Dios pide de ti. ¿Tú no quieres ser engañado? En la Biblia, ¿qué Dios pide de ti? Y con sinceridad pedirle a Dios que te guíe a ver qué Dios pide de ti. Sigue diciendo aquí: la palabra Babilonia deriva de Babel y significa confusión, y se emplea en las Santas Escrituras para designar las varias formas de religiones falsas y apóstatas. ¿Qué cosa significa Babilonia? Iglesias o religiones falsas. ¿Qué cosa es una religión falsa? Una religión que no enseña la verdad. Hay quien dice: no importa lo que tú creas, si tú eres sincero, Dios te va a escuchar. ¿Será verdad eso? Eso no es lo que enseña la Biblia. La Biblia enseña que el sincero con sinceridad busca la verdad. ¿Para qué? Para obedecerla. Los sinceros, si no entienden la verdad, puede ser muy sincero, pero la sinceridad, si tú no buscas la verdad para obedecerla y tú crees que tú eres una persona sincera, simplemente te vas a perder. Porque la verdad santifica el alma y nos pone en relación ¿con quién? Con el que puede salvarnos. Sigue diciendo aquí. En el capítulo 17 de Apocalipsis, Babilonia está simbolizada por una mujer, figura que se emplea en la Biblia para representar una iglesia, siendo una mujer virtuosa, símbolo de una iglesia pura, una mujer vil, símbolo de una iglesia ¿qué? Apóstata. Vamos a buscar algunos textos bíblicos. Rápido allí. Oseas 2:19. Quiero que el micrófono, alguien que se lo busque, alguien ahí. Alcánzale el micrófono. Oseas 2:19. Otro hermano que busque Jeremías 3:14. Y otro hermano que busque 2 de Corintios 11:2. Mirta tiene Jeremías, por favor, alcánzale el micrófono, Mirta. Oseas 2:19. El pastor tiene Oseas 2:19.
dice Oseas 2:19, y te desposaré conmigo para siempre. Te desposaré conmigo en justicia, juicio, benignidad y misericordia. ¿Eso es símbolo de qué? Una mujer pura. Dice Dios, yo te desposaré, o sea, te casaré conmigo. O sea, el símbolo de un esposo, ¿con quién? Con la esposa. Dios con su pueblo. La esposa de Cristo es ¿quién? Es la iglesia. Jeremías 3:14, ¿quién lo tiene? Yo. Jeremías 3:14 dice, convertíos, hijos rebeldes, dice Jehová, porque yo soy vuestro esposo, y os tomaré uno de una ciudad y dos de una familia, y os introduciré en Sión. Amén. O sea, dice Dios que Él es ¿qué? El esposo. Y 2 Corintios 11:2, ¿quién lo tiene? Rubelín. Dice lo siguiente: porque os celo con celo de Dios, porque os he desposado a un esposo para presentaros como una virgen pura a Cristo. O sea, la iglesia pura, la mujer virtuosa en la Biblia, representa la iglesia de ¿quién? La iglesia de Dios. Babilonia, representado en Apocalipsis 17 por una mujer vestida con prenda, perla, todo maquillada, aquello era bien escandalosa, representa ¿a quién? La iglesia falsa. La iglesia, la gran Babilonia. Una simboliza la iglesia pura, a Cristo, y la mujer prostituta o falsa representa también ¿a quién? A Babilonia. Ahora dice aquí, el pecado que Israel cometió al apartarse del Señor está representado bajo esta figura. Y el amor maravilloso de Dios que este pueblo despreció está descrito como de modo conmovedor. Te di juramento y te entré en pacto contigo, dice Jehová el Señor, y viniste a ser mía. Y fuiste sumamente hermosa y prosperaste hasta llegar a ser de dignidad real. Y salió tu renombre entre las naciones en atención a tu hermosura, la cual era perfecta a causa de tus adornos que yo había puesto sobre ti. ¿Cuáles fueron los adornos que Dios puso en su iglesia? Su carácter. O sea, los adornos que Dios espera ver en su pueblo, ¿cuáles son? Su carácter. Dice el apóstol Pablo, sea vuestro atavío, ¿qué cosa? La modestia, el decoro, dominio propio. O sea, eso es lo que Dios espera ver en quién, en su iglesia. Su carácter representado en qué, en su pueblo. Eso es lo que Dios viene a buscar. Sigue diciendo aquí, así como una mujer es desleal a su marido, así vosotros habéis sido desleales para conmigo, casa de Israel, dice Jehová. Ah, mujer adúltera, que en vez de tu marido anduviste con los extraños. Cuando una iglesia se corrompe, cuando busca como que soy cristiana, pero me convierto ¿qué cosa? A lo que el mundo dice, y tengo como ejemplo, como modo de vida, las máximas de ¿dónde? Las máximas del mundo. Eso es lo que Dios no le agrada. Y seguimos aquí. En el Nuevo Testamento se hace uso de un lenguaje muy parecido para con los cristianos profesos que buscan la amistad con el mundo, más bien que el favor de Dios. El apóstol Santiago dice, oh almas adúlteras, ¿no sabéis acaso que la amistad con el mundo es la amistad con Dios? Aquel pues que quiere ser amigo del mundo, ¿se hace enemigo de quién? De Dios. Y eso es para estos últimos días. Eso no fue para el tiempo de los de Santiago. Eso también es para quién? Para nosotros hoy. ¿Qué Dios espera de nosotros? Hermano, Cristo todavía está en el santuario. El juicio que comenzó con el anuncio del mensaje del primer ángel no se ha terminado. Y cualquiera de nosotros que haya o esté engañado por el amor al mundo, todavía tenemos tiempo para arreglarnos ¿con quién? Con Dios. Por eso estamos dando esta semana oración. Es una buena noticia, como nosotros decimos. Mañana vamos a poner la cajita aquí. No deje de venir mañana. Para que pongamos aquí como petición a Dios todo lo que nosotros no podemos realizar en nuestra vida.
¿Por qué? Porque todavía Cristo está en el santuario intercediendo ¿por quién? Por nosotros. Porque el juicio no se ha terminado. Aunque Dios rechaza a los que se contaminan con las costumbres del mundo y las prácticas del mundo, Dios todavía está esperando por nosotros y no ha venido los juicios de Dios contra nosotros o contra este mundo todavía, en la manera que está anunciado en el Apocalipsis también. ¿Por qué? Porque Dios tiene misericordia con nosotros. Dice el apóstol Pedro que Dios no retarda su promesa como algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, esperando que ¿qué? Que nos arrepintamos, porque no quiere que ninguno ¿qué? Perezca. Así dice el apóstol Pedro. En 2 de Pedro capítulo 3 creo que es. 6, capítulo 3. Dice aquí, en el Nuevo Testamento se hace un uso semejante lenguaje, muy parecido. Dice Santiago, la mujer babilonia de Apocalipsis 17 está descrita como vestida de púrpura escarlata y adornada de oro de piedras preciosas, teniendo en su cáliz, en su mano un cáliz de oro lleno de la abominación, es decir, de la inmundicia de su fornicación. Y en su frente tenía un nombre escrito, misterio, Babilonia la grande, la madre de las rameras. O sea, hay una madre y hay hijas. En Apocalipsis 14, 8, se dice de Babilonia que cayó. ¿Por qué? Porque cayó la madre, o la madre ya estaba caída hacía mucho rato. Las que faltaban por caer en 1844, ¿saben quiénes eran? O las que faltaban por caer, no. La que Dios le mandó el mensaje para que vivieran, porque Dios no quiere que la gente se pierda. Cuando Dios dio ese mensaje era para curar los males ¿de qué? De la iglesia en ese tiempo. Cuando Dios te trae el mensaje a ti, no es porque Dios quiere que tú te pierdas. Cuando Dios le mandó a Moisés, allí a Faraón, no es porque Dios quería que Faraón se perdiera, aunque la Biblia dice que Dios le iba a endurecer el corazón a Faraón. No, el propósito de Dios era un propósito redentor. El propósito de Dios con nosotros es un propósito redentor. Siempre Dios es redentor. Aún los juicios de Dios hoy son ¿qué? Son redentores. ¿Entendemos eso? Todavía los juicios de Dios hoy, todavía cuando Dios permite que nosotros nos pasen cosas malas, es que es redentor. ¿Saben qué quiere decir redentor? O sea, con el propósito de que nos volvamos a Él para que lo podamos ¿qué? Encontrar. Y ser salvos. Y que nos pueda librar de ¿qué? De un mal mayor y podamos obtener ¿qué cosa? El premio mayor. O sea, todo lo que nos pasa en nuestra vida hoy todavía es ¿qué? Es redentor. El mensaje del primer ángel para las iglesias protestantes en 1844 fue que fue redentor. ¿Por qué no fue así para la iglesia católica como organización? Porque lleva muchos años caída. Aunque hay muchos sinceros ahí adentro que van a escuchar el mensaje y van a salir también ¿con quién? Con nosotros. Pero como organizaciones, esas iglesias, todavía en 1844, cuando se da el mensaje del primer ángel, esas iglesias podían mantenerse delante de Dios como organizaciones si hubiesen aceptado el mensaje que venía del cielo. ¿Estamos entendiendo? Pero al no aceptarlo, Dios tuvo que levantar otra iglesia, otro movimiento, con un mensaje diferente, entre comillas, porque ellos no lo entendían, que había un juicio en el cielo, que ese juicio estaba comenzando en 1844, a fin de los 2300 tardes y mañana, y que el mundo entero tenía que oír que la ley de Dios estaba ¿qué? Vigente. Y que la norma de ese juicio es que es la ley de Dios, que dice Santiago, que vamos a ser juzgados por la ley de ¿qué? De la libertad. Eso era el mensaje del primer ángel. Eso fue lo que se le dio a ¿quiénes? A esas iglesias como organización. No lo aceptaron, ¿qué hizo Dios? Las desechó. Y levantó a un movimiento. ¿Cuándo vimos eso en la historia, un poquito más atrás? ¿Con qué otro pueblo? Con la iglesia judía. ¿Se acuerdan de los judíos? Cuando Cristo vino, no lo aceptaron, lo mismo. Dios dejó la organización esa y levantó un movimiento. ¿Quiénes fueron? La iglesia apostólica. En estos últimos días, ahora viene lo importante. Hay otro mensaje de la caída de Babilonia. Y ahí viene un mensaje para todas las iglesias que se han comprometido con el mundo otra vez. Nadie crea
que el nombre puede librarle a su organización de al final ser desechada igual. ¿Saben por qué Dios está levantando un movimiento de sostén propio? Porque a la iglesia que Dios le dio este mensaje tampoco lo quiere aceptar. Tremendo, hermano. Porque la iglesia que Dios le dio este mensaje en 1844, al pasar un siglo y un poquito, se ha venido corrompiendo, se ha unido también con el mundo, se ha metido las costumbres del mundo dentro de ella, y ahorita vamos a ver si nos da tiempo. Y como resultado, hermano, Dios ha tenido que levantar otros movimientos, ¿para qué? Para que terminen de darle al mundo el último mensaje de amonestación. Mañana sigue este mensaje. Sí. Hermano, esto está importante que nosotros lo entendamos. El mensaje del segundo ángel se va a volver a dar al final. Pero se va a volver a dar al final, ¿saben por qué? Porque todavía el primer mensaje no ha hecho su obra completa. Y se va a dar entonces en alta voz, no como el primero que se dio, dice la Biblia que solamente un ángel que dio el mensaje. Se va a dar en alta voz solamente cuando la caída de Babilonia sea completa. ¿Y saben qué va a completar la caída de Babilonia? Vamos a ver si podemos leerlo aquí. Dice aquí: Apocalipsis 17, dice el profeta: vi a aquella mujer, o sea, Babilonia, embriagada de la sangre de los santos y de la sangre de los mártires de Jesús. Se declara que Babilonia es aquella gran ciudad la cual tiene el imperio sobre los reyes de la tierra, según Apocalipsis 17, 4 al 6 y versículo 18. La potencia que por tantos siglos dominó con despotismo sobre los monarcas de la cristiandad fue Roma. Eso es historia, pasado. La púrpura y la escarlata, el oro y las piedras preciosas y las perlas describen como a lo vivo la magnificencia, la pompa, más que reales, de que hacía gala la arrogante sede de Roma. Papal. La Roma papal. ¿Quieren ver cuánto oro hay allí? Vaya allí al Vaticano. A la Basílica de San Pedro. Bueno, lo pueden buscar en internet. Todos los metales dorados que ustedes ven allí, nada es de bronce. Eso es oro. Y no, el pastor estuvo por allá. Los escudos, todo allí es de oro. La Biblia la presenta como que es como que es un poder que reina sobre los reyes de la tierra. Es un poder. El Papa dice que él quisiera una iglesia pobre y para los pobres. Bueno, sí, que regale todo el dinero que tiene. Si él quiere una iglesia pobre es la máxima autoridad. Pero ¿saben por qué no lo hace? Porque eso es hipocresía. Roma, su característica es esta: hacer gala sobre todo lo que ella tiene, el dominio que tiene, el control que tiene, porque al final eso es lo que la va a hacer caer. O lo que la ha hecho caer, pero lo que va a hacer que los juicios de Dios, como dice Apocalipsis 18, la visiten. Dice aquí: y de ninguna otra potencia se podría decir con más propiedad que está borracha de la sangre de los santos. ¿Por qué? ¿Quién hizo la Inquisición? Roma papal, eso lo sabemos. Y de aquella iglesia que ha perseguido tan cruelmente a los discípulos de Cristo, se acusa también a Babilonia de haber tenido relación ilícita con los reyes de la tierra. ¿Está teniendo relación ilícita todavía el papado con los reyes de la tierra en este momento? Está controlando el mundo entero ya. Vino el Congreso de los Estados Unidos. Ahora en noviembre tienen un encuentro mundial en la Iglesia Católica para decirle a los gobiernos qué hacer con el cambio climático. O sea, ella está dirigiendo los gobiernos de la tierra. Va a dirigir los gobiernos de la tierra. Va a tomar el control completo. Y ella está decidiendo por qué. Y está llamando a todo el mundo: vengan para acá, que tenemos que arreglar el cambio climático. Importante esto, hermano.
tenemos que reeducar a los niños. ¿Quieren reeducar a los niños, todo el mundo? ¿Saben qué cosa es reeducación? ¿Dónde se reeducan a las personas? ¿En las prisiones? ¿Las prisiones para qué son? Para reeducar. Si no te quieres reeducar a las buenas, cuando tú lees en el conflicto de los siglos, y el papado decía, si no aceptan a los hermanos que le llevan la palabra de Dios, entonces le enviaremos nuestros soldados que le llevarán la espada. Eso es lo que va a hacer Roma. Si no aceptan la reeducación a las buenas, ellos tienen la espada ¿de quién? Del gobierno, para volver a someter a las personas. Eso viene, eso fue historia y está en el futuro. ¿Por qué es tan importante que entendamos esto, hermano? Dice aquí, se acusa además de Babilonia de haber tenido relación ilícita con los reyes de la tierra. Por su alejamiento del Señor y su alianza con los paganos, la iglesia judía se transformó en ramera. O sea, ¿la iglesia judía en qué se transformó? Roma se corrompió de igual manera al buscar el apoyo de los poderes mundanos y por consiguiente recibe la misma condenación. La primera que se hizo Babilonia fue la nación judía, se convirtió en una ramera. La segunda fue ¿quién? Roma. Y ahora Apocalipsis 17 dice que Roma tiene hijas. Fíjense, se dice de Babilonia que es madre de las rameras. Sus hijas, y ahora viene hermano para nosotros, aquí viene para nosotros, sus hijas deben simbolizar las iglesias que se atienen a sus doctrinas y tradiciones. ¿Qué doctrinas tiene Babilonia esparcida en el mundo? Santidad del domingo. ¿Cuál más? Inmortalidad del alma. Pero tiene algunas otras fiestas. Tiene fiestas paganas. Todas las fiestas paganas por ahí para allá que ellos celebran. Hoy no las tienen con obligatoriedad, pero las van a poner con obligatoriedad, ¿saben eso? Todas las iglesias protestantes, hasta el Halloween ese que hay por ahí, lo están celebrando. Oigan, fíjense, se atienen a sus doctrinas y tradiciones, siguen su ejemplo, sacrificando la verdad y la aprobación de Dios para formar alianzas ¿con quién? El mensaje de Apocalipsis 14 que anuncia la caída de Babilonia debe aplicarse a comunidades religiosas que en un tiempo fueron puras y luego se han corrompido. Cualquier iglesia que se corrompa cae en este estado. No importa el nombre. ¿Están entendiendo? Nosotros estamos en ese peligro. Al final van a haber dos grupos. Babilonia y sus hijas y todo el que está sometido a ellos. ¿Y el pueblo de quién? Y el pueblo de Dios. No van a haber tres grupos. Hay veces que decimos, bueno, nosotros los reformados, la iglesia adventista, que no es Babilonia, y la iglesia católica y todo Babilonia. Tenemos que tener cuidado. Porque al final no van a haber tres grupos. ¿Van a haber cuántos? Los que aceptan el mensaje del primer ángel, que no caen bajo la condenación del segundo, ni de Apocalipsis 18. ¿Estamos entendiendo esto? Hermano, al final van a haber dos grupos. Yo no estoy diciendo que la iglesia adventista es Babilonia. Yo estoy diciendo aquí lo que dice esto aquí. Que toda iglesia que fue pura y deja de dar el mensaje de Dios se convierte en Babilonia. Eso lo dice este libro. Si hay un error, lo cogen el libro, hasta le arrancan la página y la queman. Yo no lo estoy diciendo, lo dice este libro. Cualquier iglesia, cualquiera, hasta nosotros estamos en ese peligro. Nosotros estamos en ese peligro. Si dejamos de dar el mensaje y el mundo se mete aquí adentro y vestimos como los mundanos y andamos como los mundanos, terminamos como ¿quién? Como Babilonia. Y punto. Dios no tiene término medio. Si ustedes quieren cambiar esto, cogemos esta página, la arrancamos y la quemamos. Porque está la idea en algunos hermanos que no se... No. Yo estoy leyendo lo que dice aquí. Cualquier iglesia, la que sea, el nombre que tenga, el grupo que sea, los más santos que sean. Escuché un pastor decir, no, Babilonia no es la práctica, es lo que enseña. ¿Quién dijo eso? La religión se enseña y se practica. O yo enseño,
La Iglesia Católica tenía ese problema los reformadores. Los reformadores decían, la Iglesia es santa, pero los líderes son pecadores. Eso está aquí en el conflicto de los siglos. Wesley tenía ese problema. Wesley no, el Lucero de la Reforma. Wycliffe decía, bueno, la iglesia es santa, pero entonces dice Lutero, me encuentro con un problema. La iglesia es santa, si la obedezco peco. Y si no la obedezco soy un rebelde. ¿Están entendiendo? ¿Por qué? Porque se había corrompido. El sistema se había corrompido. Cuando el sistema se corrompe, se convierte en Babilonia. Yo no estoy viendo otra cosa, hermano. Y eso fue lo que pasó con el mensaje del primer ángel. Y como resultado, Dios le dice, ha caído Babilonia. Rechazaron mi mensaje, no aceptaron el mensaje que los hubiese mantenido en unidad y en fe. Y como resultado, yo los veo como Babilonia. Y hermano, si no hubiera una corrupción en la última iglesia, no hacía falta tampoco el mensaje de Apocalipsis 18, 14. Digo, Apocalipsis 18. No hacía falta. Ya está dado todo. Sin embargo, Dios dice que lo vamos a leer en alta voz muy pronto. Dice aquí, anuncia la caída de Babilonia debe aplicarse a comunidades religiosas que en un tiempo fueron puras y luego se han corrompido. En vista de que este mensaje sigue el aviso del juicio, debe ser proclamado en los últimos días. Por eso no fue, lo hemos conversado aquí otras veces, por eso no fue proclamado antes, por eso, pero las iglesias que cayeron víctimas del mismo deseo que causó la maldición y la ruina de Israel, salté un pedazo aquí por el honor al tiempo, y el deseo de imitar las prácticas de los impíos. Oigan qué pasó, hermano. Por eso es tan importante que la línea de separación del pueblo de Dios y el mundo tiene que quedar como bien separado. No pueden estar unidos. Dice aquí, y de buscar su amistad pusieron su confianza en tu hermosura y te prostituiste a causa de tu renombre. Sí. Gracias, hermana Miriam. Nubia, por favor. Muchas iglesias protestantes están siguiendo el ejemplo de Roma y se unen inicuamente con los reyes de la tierra. Hermano, en este momento la crisis ha venido para desenmascarar a todo el mundo. Las iglesias se han cerrado, aún las iglesias adventistas, para recibir dinero ¿de quién? Del gobierno. ¿Quién dice que la iglesia tiene que ser sostenida por el gobierno? Aún la iglesia adventista. ¿Quién dice que las iglesias tienen que ser sostenidas por el gobierno? ¿Por quién tiene que ser sostenida la iglesia? Por sus miembros y por sus miembros. Económicamente, Dios ha dejado a la iglesia un plan ¿para qué? Para que sea sostenida económicamente. Ninguna iglesia tiene que ser sostenida por el gobierno. En mi país hay un dicho que dice que el que paga manda. ¿Sí? Si el gobierno paga, ¿quién manda? El gobierno ahora dijo, hay que vacunarse. La iglesia dice, hay que vacunarse. Todo el mundo tiene que vacunarse. Si no se vacuna, la iglesia no puede ir a la iglesia. Ni los gobiernos están haciendo eso. Sin embargo, la iglesia hace que... Yo les puedo poner el video de un pastor adventista aquí, de los peregrinos en Miami. Si no están vacunados, no vengan con nosotros. Eso lo dijo el pastor de la iglesia de los peregrinos. Ahí está en el internet. El dominicano. Ahí está el anuncio en el internet. Yo se lo mostré a varios hermanos. Hermanos, vamos a abrir las iglesias, pero si no están vacunados, no vengan. ¿Saben por qué? Porque quien paga manda. No estoy hablando en contra de la vacuna tampoco. Si quiere vacunarse, ya todos hemos oído hablar aquí lo que el doctor Bay y todo eso se ha dicho, pero fíjense, lo que no impone el gobierno de aquí de la Florida, los pastores adventistas lo están haciendo. Si no estás vacunado, no venga que no puedes entrar. Hermano, eso es, yo no lo digo, pero tenemos que saber, hermano, dónde estamos caminando. Dice aquí, muchas de las iglesias protestantes están siguiendo el ejemplo de Roma y se unen inicuamente con los reyes de la tierra.
Voy a saltar aquí un pedazo. ¿Cuál fue el origen de la gran apostasía? ¿Cómo empezó a apartarse la iglesia de la sencillez del evangelio? Facilito. Conformándose a las prácticas de los paganos para facilitar a los paganos la aceptación del cristianismo. O sea, nos hacemos mundanos para que cuando los mundanos vengan no se sientan que aquí somos tan diferentes y se queden aquí con nosotros. Hermanos, nosotros podemos hacer una lista de todos los que han pasado por aquí este año. Ay de nosotros si nos corrompemos. Eddie me decía ayer, oye, yo veo que hay veces que vienen gente aquí que quieren imponer lo que ellos quieren, lo que ellos creen. Yo le decía, no, y vas a seguir viendo. Porque el plan de Satanás es corromper a la iglesia, ¿dónde? Adentro. Desde adentro. Él quiere corromper adentro. Él quiere llenarnos de ideas equivocadas. Dice aquí que los que se metieron en la iglesia, gente nueva, cuando empezaron a morir los apóstoles, cuando empezó las iglesias reformadas y los que vinieron después, le dieron una nueva forma a la iglesia. Y lo que ha pasado con la iglesia adventista, tristemente. Y una ola de mundanalidad invade la iglesia, trayendo consigo las costumbres y las prácticas de los mundanos. Así pasó. Por eso Dios mandó ese mensaje. Ahora, amonestación para nosotros. Deja ver si me da tiempo. 661. Miren, hermano. 661 del conflicto de los siglos. Miren, mensaje final de Dios. Una amonestación rechazada, yo se los recomiendo que lean una amonestación rechazada, salten todos los capítulos que hay en el medio y lean el mensaje final de Dios. Van a entender algo que yo lo entendí ayer sábado. Ayer mientras yo me preparaba para predicar esto, yo entendí varias cosas que no había entendido. ¿Por qué se dio el mensaje del segundo ángel? Por la apostasía de las iglesias. ¿Por qué se da el mensaje al final? Por la apostasía general que va a haber en el mundo religioso. General, la estamos viendo. Dice aquí, Apocalipsis 18, 1, 2 y 4, es el mensaje del segundo ángel. Pero con una diferencia. Vamos a buscarlo un momentico allí. Alguien que tenga un micrófono ahí, por favor. ¿El micrófono alguien lo tiene por ahí? Alguien que me lea el versículo 8 de Apocalipsis 14. Apocalipsis 14, 8. Y vamos a compararlo con Apocalipsis 18. 1 y 2. Dice, y 3. Otro ángel le siguió diciendo, ha caído Babilonia, la gran ciudad, porque ha hecho beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. Fíjate, allí le había dado el vino del furor de su fornicación a todas sus naciones. Ahora, vamos a ver qué dice en Apocalipsis 18. 1, 2 y 3. Después de esto vi a otro ángel descender del cielo con poder y la tierra fue alumbrada con su gloria. Segunda etapa de Babilonia, al final. Y clamó con potente voz. Allí en Apocalipsis 14, 8 no dice que fue con potente voz. En Apocalipsis 18 dice que fue con potente voz. Ahora es con potente. Hermano, qué tremendo. Dice aquí. Y clamó con potente voz. Ha caído la gran Babilonia. Allí decía que ¿qué? Que ha dado a beber a todas las naciones de su fornicación. Ahora dice aquí, se ha hecho habitación de ¿qué? De demonio y guarida de todo espíritu inmundo y albergue de toda ave inmunda y aborrecible. Fíjense, allí era por sus doctrinas. Pero ahora viene otro problema. Ahora no solamente por su doctrina, sino también por sus ¿qué? Por su práctica y su baja ¿qué? Moralidad, porque en 1844 todavía la gente estaba con el mundo, apegado al mundo, pero todavía las iglesias mantenían un estatus diferente. Hoy tú eres homosexual y eres pastor de iglesia. Eso nunca se había visto. Pastoras lesbianas, declarada con una mujer de esposa. ¿Ustedes creen que Dios va a tolerar eso? Coros de homosexuales en la iglesia.
¿Dios va a tolerar eso? En la iglesia adventista, no estoy hablando de otra iglesia. ¿Ustedes creen que Dios va a tolerar eso? Dios acepta a los pecadores, pero ¿cómo? Arrepentido. Dice la Biblia que si confesares tu pecado y te apartas, ¿alcanzas qué? Misericordia. Dios es misericordioso y quiere que nosotros nos apartemos ¿de qué? Del pecado. No importa el pecado que sea, el pasado Dios no lo mira siempre y cuando uno esté arrepentido y ¿qué? Esté perdonado. Dios es misericordioso y quiere que nosotros vengamos ¿qué cosa? Al arrepentimiento. Pero hermano, ¿qué ha pasado en las iglesias en estos últimos días? Dice que se ha convertido en espíritu, albergue de todo espíritu inmundo y se ha hecho guarida ¿de qué? Dice aquí, estos versículos señalan en el porvenir. Claro, cuando Elena de White escribió esto fue en 1912. Dice aquí, cuando el anuncio de la caída de Babilonia, tal como fue hecho por el segundo ángel en Apocalipsis 14:8, se repetirá con la mención adicional de la corrupción que se ha venido introduciendo en las diversas organizaciones religiosas que constituyen Babilonia. Y hermano, aquí hay un mensaje para nosotros, oigan esto. Desde que este mensaje fue proclamado por primera vez durante el verano de 1844, se describe aquí la terrible condición en que se encuentra el mundo religioso. Cada vez que la gente rechaza la verdad, habrá mayor confusión en sus mentes, más terquedad en el corazón, hasta que se hundan en temeraria incredulidad. ¿Saben qué quiere decir esto? Que cuando uno es rebelde a Dios, en vez de mejorar un poquito, va siempre ¿para dónde? Más para atrás. Y aquí hay un mensaje para nosotros. Hermano, el que más se hunde en el pecado es el que más luz tiene cuando la rechaza. ¿Saben eso? Después que tú conoces la verdad, después que tú has tenido relación con la verdad, uno tiene que hacer un arreglo en su vida. Y eso fue lo que pasó aquí. ¿Por qué Babilonia se corrompió hasta lo máximo? Porque tuvo un mensaje y no lo que, y lo rechazó. Como resultado ha venido hundiéndose ¿qué? Las iglesias. Y cada vez que rebajan más sus ¿qué? Rebajan más sus normas. Y cada vez pisotean más ¿qué cosa? Los mandamientos de Dios. Y cada vez enseñan más ¿qué? Más libertinaje en sus doctrinas. Más error, más confusión. Cada mes buscamos noticias, sacerdotes que pederastas, no sé qué, violadores de niños, ¿no? Y la lista es incontable de los crímenes que se están cometiendo en el nombre de Cristo. ¿Por qué? Hermano, y eso es lo que nosotros vemos. Lo que nosotros no vemos no lo ve nadie. En un minuto termino. En su desafío de la amonestación de Dios, seguirán pisoteando. En su desafío de la amonestación de Dios, seguirá pisoteando uno de los preceptos del decálogo hasta que sea inducida a perseguir a los que lo consideran sagrados. Lo que hace caer a Babilonia en el hoyo de la profundo, ¿saben qué cosa es? Cuando comience a perseguir al pueblo de ¿quién? Al pueblo de Dios. Se desprecia a Cristo cuando se manifiesta desdén hacia su palabra y a su pueblo. Conforme vayan siendo aceptadas las enseñanzas del espiritismo en las iglesias, irá desapareciendo las vallas que imponen al corazón carnal y la religión se convertirá en un manto para cubrir las más bajas iniquidades. Hermano, ir a la iglesia es un peligro. Hoy donde no está Dios. Donde no está Dios es un peligro. Celebrar Halloween es espiritismo, pero no solamente Halloween. Es espiritismo decir que la ley de Dios está abolida. Es espiritismo decir que el hombre se salva sin obediencia. Porque eso no son enseñanzas de demonios, eso no tiene nada que ver con Dios. Dice aquí, la creencia en las manifestaciones espiritistas abre el campo para los espíritus seductores y las doctrinas de los demonios. Y de este modo se dejarán sentir en las iglesias la influencia de los malos ángeles. Vayan a algunas iglesias pentecostales para que tú veas cómo la gente, ahí está en internet, hablan en lengua, ruedan por el piso, la gente brinca, salta, se cae para atrás.
Vayan a internet. Ahí están, ahí, para que vean lo que está pasando. ¿Por qué? Porque Satanás ha tomado posesión de las iglesias que han rechazado el mensaje de ¿quién? De Dios, de la obediencia a los mandamientos de Dios. Y termina aquí. Terrible será la crisis que llegará al mundo. Oigan, ¿por qué? Unidos los poderes de la tierra para hacer guerra a los mandamientos de Dios, se decretará que todos los hombres, pequeños, grandes, ricos, libres y esclavos, se conformen a las costumbres de la iglesia, observando el falso día de reposo. Todos los que se nieguen a someterse serán castigados por la autoridad civil y finalmente se decretará que son dignos de muerte. Esto es lo que hace caer a Babilonia. En el peor de los castigos. Apocalipsis 18 dice algo. Antes voy a leerlo, terminar aquí. Dice aquí: por otra parte, la ley de Dios que impone el día de reposo del Creador exige obediencia y amenaza con la ira de Dios a los que violen sus preceptos. Está la ira de la bestia, de Babilonia, y está la ira de Dios. ¿A cuál de las dos nosotros nos someteremos? Dilucidado hacia el asunto, cualquiera que pisotee la ley de Dios para obedecer una ordenanza humana, recibe la marca de la bestia, acepta el signo de sumisión al poder al cual prefiere obedecer, en lugar de obedecer a Dios. La amonestación del cielo dice así: si alguno adora a la bestia y a su imagen y recibe su marca en su frente o en su mano, él también beberá de la ira de Dios, que ha sido preparado sin mezcla alguna en el cáliz de su ira. O sea, Apocalipsis, el mensaje del segundo ángel, dice ahora: porque todas las naciones han bebido del furor de su fornicación y los reyes de la tierra han fornicado con ella y los mercaderes de la tierra se han enriquecido con la potencia de sus deleites. Y oí otra voz del cielo que decía: salgan de ella, pueblo mío. ¿Qué hay que hacer? El segundo mensaje que manda: salgan de esas iglesias que se han corrompido. Salgan, no se queden allí. Quedarse allí, sostenerla, ¿qué cosa es? Es peligro para vuestras almas. ¿Por qué? Para que no sean partícipes de sus pecados, ni reciban parte de ¿qué? De sus plagas. Con este mensaje termino, hermano, que el Señor nos pueda ayudar. El mensaje del segundo ángel nos está advirtiendo del resultado de rechazar ¿cuál? El mensaje del primero. Quiera Dios que podamos verlo como el Señor lo ve. Quiera Dios que podamos hacer decisiones. Allá afuera hay mucha gente que no quiere recibir estos mensajes porque dicen que es demasiado fanatismo y que los tiempos han cambiado. Dios no cambia. Dios no cambia. Los hombres hemos cambiado y los hombres han ido su mente se ha ido degradando. ¿Por qué? Precisamente por ir rechazando el mensaje que Dios le ha enviado para curar todos sus males. Resultado: a todo lo bueno llamamos malo y a todo lo malo llamamos ¿qué? Bueno. Que el Señor nos bendiga y que podamos hacer decisiones. Pastor, sí. Ok. Entonces, hermano, vamos a terminar con 2 oraciones. Amante Padre que estás en los cielos, gracias te damos, Señor, por tus cuidados, tus bendiciones. Gracias, Padre, por el mensaje de esta noche y ayúdanos, Padre, por dejarlo en nuestras mentes, en nuestros corazones, para que podamos, Señor, despertar antes que sea demasiado tarde. Amén. Señor, sé con aquellas personas que han escuchado esta noche el mensaje también, que tú, Señor, toques sus corazones, que ellos también puedan unirse a aquellos que van a ser salvos. Amén. Perdona nuestras faltas. Sé con los enfermos, Señor, tú sabes quiénes son. Sánalos si es tu voluntad. También pedimos, Señor, por los mensajes que se van a seguir dando en esta semana, que vengan de ti, Señor, para que puedan arreglar nuestras vidas. Perdónanos, Señor, nuevamente, y cuando venga, sálvanos. Por Jesús. Amén. Amén. Padre, seguimos dándote gracias, Padre, por tu palabra.
Gracias por el espíritu de profecía. Amén. Gracias, Señor, porque tú nos has mostrado el tiempo en que estamos viviendo. Oh Padre, ayúdanos para que antes de que sea demasiado tarde, cada uno de nosotros podamos hacer diariamente las decisiones de prepararnos para ese gran encuentro contigo. Padre, que nos apartemos cada día más del mundo y podamos buscar las cosas que son de vida eterna. Perdona nuestros pecados, Señor. Bendice no solamente a esta congregación con las visitas, sino a todo tu pueblo donde quiera que esté. Y que, Padre, no seamos rebeldes contra tu mensaje, Amén. sino que nos rindamos a ti y que tú seas nuestro guía y protección. Amén. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Amén.